Estamos en compañía de Virgilio Hurtado, miembro del Instituto de Derecho Peruano de Derecho Electoral, y vamos a hablar sobre el voto obligatorio y voluntario ante el ausentismo electoral. Veíamos esa nota justamente que nos hablaba de lo que ha pasado en Chipau, este distrito ayacuchano que va a tener nuevas elecciones debido a la nulidad justamente por el ausentismo. ¿Qué tal, Virgilio? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. A usted muchísimas gracias por acompañarnos. En nuestro país, hay que decirlo, ¿no? El voto obligatorio tiene ya 74 años más o menos. Bueno, se implementa formalmente en la Constitución con la Constitución de 1979 y se recoge en la Constitución de 1993, ¿no? Y se tipifica en la Constitución toda vez de que a partir de la Constitución del 79 el Perú pasa a una nueva etapa de participación electoral. Cuando extiende el derecho de sufragio a las personas iletradas. Ahí recién se configura el sufragio universal en toda su dimensión. Y claro, para garantizar el ejercicio de este nuevo grupo de ciudadanos integrantes ya del padrón electoral, el ejercicio del sufragio, es de que se consigna en la Constitución de manera expresa la obligación de votar. Perfecto. El primer objetivo era entonces darle a estas personas, por supuesto, no solamente la posibilidad, sino las garantías de que acudan a las urnas. Claro, ¿no? Porque como son ciudadanos que recién, a los que se les reconoce el derecho de sufragio y recién se iban a insertar en estas prácticas, se prevé, ¿no?, en la Constitución de que el ejercicio del voto sea obligatorio para garantizar que el derecho sea efectivamente ejercido, ¿no? Pero igual tiene una connotación más bien transitoria, ¿no? Porque si el objeto es de que estas personas participen reiteradamente en los procesos electorales, entonces pues la obligatoriedad bajo esa lógica, bajo ese fundamento, debió pues ser consignada en una disposición transitoria y no como un elemento esencial del derecho a voto. Bueno, y por ello es que este tema sigue en debate, ¿no? ¿Qué es mejor para nuestro país en este caso? Porque podríamos mirar hacia afuera, pero siempre es importante ver nuestra propia realidad, del voto obligatorio o el voto facultativo. La generación del hábito de acudir a las urnas a través del voto obligatorio, ¿ha resultado? Bueno, siempre resulta porque como en el Perú se ha aplicado bajo apercibimiento de que si no se ejerce la obligación se impone una multa, ¿no? Los ciudadanos pues han concurrido mayoritariamente a las urnas. El voto obligatorio pues sí, en cierta medida, contribuye a que los porcentajes de participación sean un poco más elevados que en los países que reconocen el voto facultativo o voluntario. Quiero hacer una acotación muy especial, ¿no? Digamos que el régimen peruano es mixto en la medida que la obligatoriedad que se impuso constitucionalmente tiene un carácter etario. Las personas mayores de 70 años ya no están obligadas a votar. Para el caso de los peruanos en el exterior, a consecuencia de la ley 28.859, ley que elimina las restricciones civiles, se exonera a los peruanos en el exterior omisos al acto de sufragio del pago de la multa. En consecuencia, para los peruanos en el exterior, el modelo funciona como para los ciudadanos de Costa Rica, donde el derecho a voto es una obligación, pero no, el no ejercicio de este derecho no conlleva pues a la imposición de una sanción coercitiva por parte del Estado. Ahora, ¿cuáles son los motores más importantes que mueven a un ciudadano para acudir a las urnas? Y lo pregunto en el caso del voto facultativo, por ejemplo, ¿no? Claro, no hay un estudio categórico, ¿no? Porque en todo caso la participación ciudadana siempre ha oscilado de acuerdo a la coyuntura y momentos políticos, ¿no? No olvidemos que el ánimo de participar en la primera vuelta no es el mismo que en la segunda vuelta electoral, ¿no? Muchas veces los estudios de las encuestadoras nos han revelado de que los ciudadanos se han encontrado entre opciones políticas absolutamente ajenas, ¿no? A su propia identificación. Efectivamente, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que por tener intrínsecamente el voto un deber de votar y de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, ¿no? Se supone que el ciudadano, desde la teoría de la elección racional, participe en los procesos electorales por una convicción propia, por cumplir con un deber ciudadano, o sea, por identificarse por una organización política, o puede también inclusive por identificarse con un plan de gobierno, lo cual el voto pues no necesariamente responde a una fidelidad partidista, sino que puede responder a
la defensa de sus propios intereses que están plasmados en un programa de gobierno. Eso también va de la mano con la explicación de por qué los partidos son tan volátiles elección tras elección, ¿no? Pero por otro lado también existe un porcentaje de la ciudadanía que concurre a las elecciones, pues, por no pagar la multa. Y esto se asocia a esos ciudadanos, pues, que construyen su decisión política electoral prácticamente en la cola de la lista, ¿no? De la lista de votación. Sí, podemos llamarle construcción. Sí, podemos llamarle construcción porque, o decisión, porque muchas veces toman la decisión por inducción, ¿no? Porque otro colega, otra persona que ya votó, pues lo convence o le dice, ¿no? Y claro, no es un voto que responda, pues, a lo que queremos construir, que es el voto informado, ¿no? Ahora, vamos con ello justamente, más allá del voto obligatorio, del voto voluntario, para ambos escenarios, lo más importante es un voto informado, ¿no es Lógico, cierto? y que la gente vaya con convicción, porque se decide el futuro de tu comunidad, de tu país, de tu localidad. ¿Y qué desafíos plantea esto también al propio Estado, ¿no? A los entes electorales, por ejemplo, y a las organizaciones políticas? Mire, hemos hecho un estudio, ¿no?, sobre esta situación desde la perspectiva del comportamiento electoral, ¿no? Y a veces el problema de los electores no es tanto la voluntad de abstenerse, sino es muchas veces el diseño de las herramientas electorales que se han desarrollado para que el elector pueda emitir su voto. Me explico de manera más detallada. El artículo 239 de la Ley Orgánica de Elecciones establece un mecanismo que ha sido muy poco explotado, que es el voto postal. Voto postal que se aplica en España, que se aplica en Norteamérica y en diversos países y que facilita a los ciudadanos que se encuentran lejos de la ubicación física de las urnas y que ven en ello el obstáculos. ejercicio del voto, cosa que no se ha explotado, no se ha reglamentado esa facilidad, ¿no? Y claro, yo entiendo, por lo que también he trabajado en los organismos electorales, ¿no?, entiendo de que muchas veces esto, pues, ha dependido de la coordinación con otras entidades del Estado que no están insertadas en el sistema electoral, ¿no? No olvidemos que el voto en el exterior tiene que haber una coordinación con la Cancillería, porque las mesas de sufragio se ubican en los consulados, ¿no? Entonces ha sido un poco complicado. Pero hay otras herramientas que también, por ejemplo, están establecidas en el reglamento del voto electrónico emitido por la OMPE, que es el voto electrónico a distancia, que también podría facilitar en el futuro, ¿no?, la emisión del voto de los ciudadanos. Y te digo esto ¿por qué? Porque en la elección de los colegios de abogados, cuando el ex decano del Colegio de Abogados, ahora defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez Camacho, implementó, pues, la elección del decano del Colegio de Abogados y de la Junta que lo acompaña, ¿no?, a través de un voto electrónico a distancia. Funcionó, no conocí que hubieran impugnaciones y los resultados estuvieron en el día. ¿Qué se ganó con ello? ¿No? Se ganó que al ciudadano se le exonere del costo de transporte en el supuesto de un voto presencial. Y esto va ligado justamente al problema que ustedes, bueno, que se ha detectado, ¿no?, que conlleva una tercera elección en este distrito de Chipao, ¿no? Porque la logística electoral, si bien la Ley Orgánica de Elecciones prevé que se pueden instalar mesas de sufragio, no solo en los centros educativos, sino en otras estructuras públicas, pueden ser en las municipalidades, puede ser inclusive en edificios, pues, de algunos ministerios, lo que se puestos de para salud. darle facilidades al elector, ¿no? Efectivamente, ¿no?, que muchas veces tienen una mejor distribución geográfica que los propios colegios, porque hay casos de electores que tienen que caminar 3 o 4 horas para llegar a las urnas, ¿no? A veces esa situación desincentiva a los electores. Yo he sido testigo, por ejemplo, de una elección, ¿no?, complementaria que hubo hace poco en el distrito de Huasmín, Selendí, en Cajamarca, ¿no? Fui testigo cómo, pues, los electores de los caseríos aledaños a los 2 centros de votación que están instalados en esa circunscripción electoral, pues tenían que ser transportados por camionetas privadas que muchas veces son puestas a disposición por los candidatos. Y eso no está bien. No, porque precisamente, claro, responde a una realidad. No hay otra forma de que los electores puedan llegar a las urnas por la distancia en la que se encuentra la instalación de las mesas de sufragio frente a la ubicación de sus domicilios en los caseríos aledaños. Es una realidad, pues, que nos invita a estudiar, ¿no?, la posibilidad de desarrollar otros mecanismos que le faciliten a sus ciudadanos el ejercicio del voto, o en todo caso, pues, que también es algo
que no debemos despreciar, porque el Jurado Nacional de Elecciones ha presentado también un proyecto de ley en ese sentido, de reforma constitucional, ¿no? Modificar la Constitución para que se implemente el voto voluntario. Ahora, no nos equivoquemos, porque facilitar el ejercicio al voto está también por encima de que ese sea facultativo u obligatorio, porque hay que darle todas las opciones al ciudadano. Así sea voluntario, así sea voluntario, de que pueda llegar, que pueda acudir a las urnas, ¿no? Así es. Ahora, el impacto del voto voluntario en otras realidades, por ejemplo, si pudiéramos hacer un paralelo con cómo pudiese funcionar en nuestro país, ¿es posible? El caso más cercano es Colombia. ¿No? Colombia pues tiene una participación electoral que fluctúa entre el 40 y el 45% del total de electores registrados. Hay otros países que utilizan otra modalidad, ¿no? Que es el voto voluntario con previo registro, como es el caso de Chile. Solamente, o sea, construyen el padrón con quienes voluntariamente quieren ser parte efectivamente. Y aún así, aunque no fuesen a votar estando registrados, pues no hay sanción pecuniaria, ¿no? Como es la multa. Entonces, es el ejercicio del voto libre. En más del, casi el 80% del total de países en el mundo aplican el voto voluntario. Porque el voto tendencia, ¿no? No es una tendencia. Te explico más o menos. El voto per se es libre, ¿no? Si leemos la Constitución, el artículo 31, uno de los elementos característicos del voto, uno de los elementos constitutivos es el voto es libre, personal, obligatorio, secreto, ¿no? Secreto y obligatorio. Ahí viene la antinomia, ¿no? ¿Cómo puede ser libre? El voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio. Efectivamente. Entonces hay una antinomia, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente el término la extensión de obligatoriedad se contrapone con lo libre. Limita el ámbito de libertad pleno que tiene el elector, donde también se incluye el supuesto de que él decida si concurre o no a las urnas. Entonces, si lo vemos desde una perspectiva de derecho, ¿no? El voto en los instrumentos internacionales, de los cuales el Perú es parte, llámese la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, ¿no? El voto es libre. ¿Cuándo se hace obligatorio? Cuando la Constitución expresamente consigna ese elemento. Si no lo consigna, se entiende per se que el voto es libre, ¿no? En el caso peruano, pues se ha incluido el carácter obligatorio y siempre se ha asociado a que ello es necesario porque va a garantizar la legitimidad de la elección y también el porcentaje de aprobación, de aceptación de las autoridades elegidas. Pero en realidad, pues todos sabemos de que más trascendente a esa legitimidad de origen, como le llama el profesor Dieter Nolen, es la legitimidad de gestión. ¿Por qué? Porque la autoridad se legitima de acuerdo a cada acto asertivo que emite en su gestión de gobierno. ¿Correcto? Y si es que tiene errores, inmediatamente vamos a ver, pues de acuerdo a las mediciones de las encuestas, el rechazo de la gente. Entonces, más importante que la legitimidad de origen que permite investir al candidato que ha obtenido la votación que exige la ley, es la legitimidad que obtiene la propia autoridad con el acierto en cada acto de gobierno. Por supuesto, lo que viene luego. Es lo que le da la sostenibilidad y la gobernabilidad al régimen. Muy bien, Virgilio. Finalmente, ¿cuál debería ser nuestra posición como ciudadanos frente a este eterno debate, ¿no?, entre el voto obligatorio y el voto voluntario? Yo sigo, desde que trabajé en el Jurado Nacional de Elecciones, que me trae muchos recuerdos, sigo la posición que ha adoptado el Supremo Organismo Electoral, que se ha plasmado en una iniciativa legislativa que está pendiente de debate en el Congreso, que es la modificación del artículo 31 de la Constitución para que el voto sea voluntario, ¿no? Y claro, es importante que esa reforma contenga otros elementos concomitantes, como es, por ejemplo, fortalecer la labor educativa de los organismos electorales y tal vez establecer estímulos para que los ciudadanos concurran a las urnas. Por ejemplo, siguiendo lo más próximo, ¿no?, que es Colombia. En Colombia hay incentivos para que el ciudadano vote. Hacen descuentos, por ejemplo, del 10% en la emisión del pasaporte, en el DNI, en los concursos públicos de mérito. Premiando, digamos, ¿no?, una ciudadanía activa. Premiando a la ciudadanía activa, efectivamente. Y creo que si es que pasamos al régimen del voto voluntario, tenemos que apoyarnos en ese tipo de medidas para que los ciudadanos, pues,
que tienen la convicción de participar en los procesos electorales tengan pues también algún beneficio, muy al margen que lo hagan por cumplir con el deber cívico, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Virgilio, por habernos acompañado. Hemos conversado con el doctor Virgilio Hurtado, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral, y con él cerramos el bloque de elecciones.